final se nos alargó un poquito esta parte que agregamos, pero prefiero hacerlo así, de manera de que les quede más claro eh, esto, por lo menos los contenidos de este primer material y así por lo menos puedan hacer comentarios o plantear algunas dudas. Entonces lo que estábamos diciendo es básicamente estas lógicas del pensamiento del mito que dijimos es un orden del mundo, ¿no? Y que la ciencia occidental, la cultura occidental como que lo desvalorizó y lo puso en un lugar degradado en relación al pensamiento racional. Eh, Estas láminas entonces que aparecen ahí van a definir lo que es el mito, esto, la explicación de los fenómenos del mundo a partir de lo sobrenatural. Eh, una forma de comprender los procesos naturales desde lo sobrenatural. eh, y al final eh, aparece eh, lo que son las primeras definiciones en el campo ya específico de la filosofía, que es la filosofía presocrática. Decíamos, ¿no? La búsqueda del principio. Ahí, como señalaba, aparece la noción de el arjé, ¿no? También escrito como ARCHE, arjé, que es la búsqueda del principio de las cosas. El principio en el sentido de dónde viene el mundo, de dónde se origina y qué es lo que sostiene, como decíamos, las cosas. Es decir, que el que compone las cosas en forma esencial. Es el principio o el arjé. Y cuando ya los primeros filósofos van a responder, como Tales de Mileto, que es el agua y no un dios, ahí ya está el tránsito del mito al logos. Ahí está la clave de este tremendo cambio que va a iniciar la cultura occidental propiamente tal. La cultura occidental propiamente tal. Que se identifica como si, desde el punto de vista europeo, podemos discutir en paralelo esto. Por eso yo le subí también unos textos de Dussel que habla del eurocentrismo. Eh, para Europa aquí está el principio de su cultura en los griegos. Y un poco invisibiliza otras influencias, pero centrándonos en esto, desde el punto de vista de justamente de esta lectura, comillas, eurocéntrica, aquí está el comienzo de la cultura occidental y de lo que va a caracterizar la filosofía y la ciencia occidental. Entonces los primeros filósofos van a ser los filósofos presocráticos, eh, que van a dar una serie de respuestas, ¿no? Como Tales de Mileto al agua, Anaximandro el apeiron, que es una materia indeterminada, que no la asocian al aire ni al fuego, no, sino alguna materia que no le da una identificación específica. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después en Aristóteles. Algo hay ahí que recoge Aristóteles de Anaximandro. Y Anaxímenes va a decir que es el aire. Los pitagóricos van a decir que es el número. ¿Sí? Los números lo veían como algo real. Entonces todas las cosas se componían de la... No es necesario aprenderse eso, pero lo que llamaban la tetraxis, ¿no? Esta serie de números del 1 al 10 o del 0 al 9, eh, que todas las relaciones de la realidad se podían explicar a partir de esa numeración, de la combinación de unidades, de pares, de trío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dice ahí, lo veían como algo real y era lo constitutivo en efectivamente de las cosas. Heráclito va a proponer que es el fuego, pero ojo, como símbolo, como simbolización de la naturaleza, como transformación permanente. Y va Heráclito también a definir justamente algo que va a estar presente en los pluralistas y los atomistas, que el logos es la ley universal.
Sí, la ley de la naturaleza. Es decir, hay un orden racional, el nous, que ustedes se van a encontrar en la lámina que habla de Anaxágora. Ese nous nos va a decir que la realidad, pensemos por ejemplo en la noción de naturaleza, que los griegos la van a llamar physis, que esa naturaleza, esa physis era ordenada racionalmente. No que haya un entelequia, un dios ordenando, sino que la manera en que se compone y funciona la naturaleza tiene un orden, y ese orden le van a llamar nous, como aparece ahí, N-O-U-S. Y en la razón humana, en la mente humana, también va a estar presente ese nous. Y por eso nos va a permitir identificar, diferenciar las cosas, poder entender las cosas de la naturaleza. Hay una conexión entre el nous de la naturaleza y el nous de la mente humana. Corresponden al mismo orden. Por eso hay una conexión y nosotros podemos explicar racionalmente el mundo. Entonces la realidad para esta parte de la filosofía griega, para toda en realidad, pero lo central en esta parte es que se compone de un principio, ese principio se transforma y da vida a las cosas, pero está presente en todas las cosas. Entonces la tarea de la filosofía de la naturaleza va a ser intentar encontrar, explicar racionalmente ese principio, ese arjé. Y ahí va a estar la serie de respuestas que se van a ir dando y las cosas que van a ir de alguna manera descubriéndose y quedando establecidas. Por ejemplo, la idea del nous, que la naturaleza es ordenada y que la razón humana también tiene un orden lógico que le permite explicar la realidad. ¿Sí? Tenemos, ¿cómo decir? Kant, muchos siglos después tenemos ciertas formas y categorías a priori, es decir, que están en nosotros antes de la experiencia, que están presentes en nuestra propia mente, que nos permite descifrar la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra percepción, el tiempo y el espacio del Kant, no lo griego, estoy haciendo el link con Kant. Va a decir, nosotros tenemos formas puras de nuestra sensibilidad que está en nuestra capacidad racional de percibir en la realidad. La percibimos ordenada, ¿sí? Yo estoy grabando aquí y ahora, percibo esta cámara que está frente a mí aquí y ahora, es decir, tengo una capacidad, tenemos como ser humano una capacidad instalada en nuestra razón y sensibilidad que nos permite ver ordenadamente las cosas. A eso se referían un poco los griegos, ¿no? Que había una correspondencia entre el orden racional de la mente humana y el orden de la naturaleza. Así que básicamente estas primeras láminas van a hablar de eso, ¿no? Primero del paso del mito, luego la descripción del mito, la explicación en qué consiste el pensamiento mítico. Yo agrego acá y lo nombro así como título, digamos, el paso del mito al logos. Se transforma esto y da pie al pensamiento racional, donde la primera parte de este pensamiento racional, la primera historia de la filosofía, va a girar en torno al arjé, al principio, ¿sí? Y ahí se va a dar una serie de pensadores y de escuelas que se van a llamar el pensamiento presocrático, es decir, todo lo previo a Sócrates. Si van al programa van a encontrar ahí la filosofía de la naturaleza. Después viene lo que nosotros nombramos en los primeros videos que grabamos para esta primera clase, lo que se llama los filósofos de la naturaleza. Los presocráticos, perdón, los filósofos de la naturaleza. Después viene lo que es el giro hacia el humanismo, que no está aquí inscrito en el programa, pero es donde se da justamente la noción de mundo de Platón y Aristóteles. Va desde Sócrates hasta Aristóteles. Y ahí irrumpe un método epistemológico fundamental, una metodología fundamental en el ámbito del conocimiento, que lo van a encontrar ahí, que es la doxa y la episteme. La doxa, ya lo comentamos, los sentidos, ¿sí? La percepción de todo y el orden a través de los sentidos, que los griegos van a decir engañan, y la episteme, que es la reflexión lógica, racional
que para los griegos va a ser la única vía de llegar a la esencia de las cosas. Así que ese es el panorama en términos generales del primer contenido de la primera unidad. Y en los videos anteriores ya pudimos ver el desarrollo de la línea y la lógica del programa completo. Así que eso ahora sí, como finalización de la primera clase.